Ya, ¿ahora sí sale la PPT? Ahora sí se Sí, puede ver, profesor. sí, Gracias. Ya, gracias por avisar. Sí, como les decía, ¿no? Ya, ahí está el concepto de historia, el origen. No se olviden siempre que todas las ciencias simplemente son la aplicación del método científico a diferentes campos de estudio, ¿no? En este caso, la historia es el devenir del tiempo y en un espacio determinado, ¿no? En un territorio, una geografía. Eso es lo que hay que recalcar aquí. De ahí, el origen, según esta separata que después ya cuando ustedes estudian profundizarán más, es en la Grecia clásica del siglo V, ¿no? Los representantes son Heródoto y Tucídides. Recalcar que siempre los representantes, sobre todo en la Grecia clásica, son filósofos, ¿no? No se le conoce realmente como historiadores o geógrafos o matemáticos. La filosofía en su tiempo abarcaba todos los saberes posibles, ¿no? Gracias al desarrollo económico-social que se tenía. El objeto de estudio de la historia son los hechos históricos. Significa el acontecer, lo que sucede, lo práctico, lo que se ve. Histórico, otra vez, por la cuestión de la memoria de los pueblos, ¿no? Por la cuestión del devenir del tiempo. Un ejemplo básico es la historia de ustedes mismos, ¿no? La historia que ustedes recorrieron, la historia de Jaimito, de Cristian, de Malena, etcétera, que tuvieron que recorrer para llegar a este punto, ¿no? De la postulación, estudiar aquí. Los elementos de análisis, como se darán cuenta, ya lo mencioné, son dos en este caso, ¿no? El proceso y el contexto. El proceso son otra vez las causas, el desarrollo y las consecuencias históricas. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que generó? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que va a pasar más adelante? Se dan cuenta, es como un pasado, presente y futuro, ¿no? Es un proceso. Después, el otro elemento de análisis o la otra variable que siempre hay que estar listos para los hechos históricos es el contexto. Viene ahí el espacio, el tiempo y la sociedad. El espacio, otra vez, es el territorio, ¿no? La geografía, también la implicancia que se tiene. El tiempo es una cuestión ya de calendario. Cada cultura incluso tiene su propio tiempo, su propio calendario, ¿no? Como vemos aquí, el origen a nivel de Grecia es antes de Cristo. Y la sociedad, pues, es prácticamente la interacción entre espacio, tiempo y población, ¿no? Después, la finalidad de la historia y la utilidad es comprender el presente a partir del conocimiento correcto del pasado, ¿no? ¿Qué es el conocimiento correcto? Es básicamente las fuentes, lo que diga la fuente, el registro. Más adelante vamos a ver qué tipos de ciencias corresponden a la historia, o sea, hablan con la historia o se basan en la historia o nacen a partir de la historia, ¿no? Bueno, ¿qué es el tiempo histórico? A diferencia del tiempo cotidiano, ¿no? El tiempo histórico se basa en dos conceptos, en el concepto de lo cíclico y lo cronológico. Lo cíclico tiene que ver básicamente con la interacción del hombre y la naturaleza. Es una relación que se ha tejido a través de los tiempos, ¿no? A través del desarrollo de las ciencias, a través del desarrollo de la economía. Un ejemplo básico es la cuestión de invierno, verano, otoño, que son las estaciones. Los hombres, los seres humanos, a través de la identificación de los tiempos, pueden desarrollar su economía, la agricultura, la migración misma, la búsqueda de su sobrevivencia, ¿no? A través de identificar los tiempos y otras ciencias, como ya sabemos la astronomía, ¿no? Que ven la cuestión del tiempo meteorológico, ¿no? El tiempo meteorológico, pero en esta cuestión es el tiempo histórico. Se le dice cíclico porque es repetido, porque es constante, porque se espera que vuelva a ocurrir, ¿no? En cambio, el otro tipo de tiempo, o otra característica, es el tiempo cronológico. Esto ya es una cuestión, digamos, más de registro, de cultura, de capacidad de las civilizaciones, ¿no? De nombrar a los tiempos o a la memoria. Diacrónico y sincrónico. Diacrónico, como señala en la flecha azul, como se ve aquí, ¿no? Es una cuestión de transición, es de una fecha hacia otra fecha, ¿no? Es como vimos anteriormente, un elemento es como un proceso, ¿no? Pero es un proceso según el devenir, es decir, se va contabilizando.
se va contabilizando el pasado, presente, ¿no? Va pasando la fecha. En cambio, el sincrónico es el estudio de un momento en sí, ¿no? De un acontecimiento, como abajo se señala, como señala Braudel, que es un, si no me equivoco, un historiador muy reconocido reciente, murió en el año 1985, ¿no? Ahí ya se definen etapas más claras, no solamente desde el año 1899 a 1919, etcétera, que eso es lo diacrónico, sino lo sincrónico ya es la caracterización de una etapa, de un acontecimiento. Es decir, ya los hechos históricos se vuelven más específicos, se analiza lo que es la coyuntura o el contexto, ¿no? Que hablamos anterior del espacio, tiempo y sociedad, o sea, lo que está pasando solo en esa época. Y se vuelve y se basa también en un análisis de la estructura. ¿Qué es la estructura? La estructura básicamente son las instituciones, la repetición constante de la cultura, de ciclos pequeños de la misma sociedad, ¿no? Por eso se puede hablar de república aristocrática, de los años de Leguía y demás etapas, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión. En ese tiempo, en ese venir histórico, suceden hechos que son capaces de ser medidos, que cumplen ciertas características sociales, ¿no? Y bueno, entonces por eso es que se le puede nombrar, ¿no? Y es sincrónico. Digamos, vamos a tratar de avanzar, a ver, son 8 y 5, ya. Quiero ver cuánto tiempo estoy hablando, ya, 26 minutos. Ya, separado número 3. Sigamos. Entonces, como vimos, la teoría de la historia se basa básicamente en un concepto, un origen, su objeto de estudio, sus elementos, su finalidad. Ahora vamos a ir a las fuentes. Cuando ya se considera un hecho histórico, a diferencia de un hecho cotidiano, una cuestión cotidiana, necesita pues cierta validez, necesita que haya un registro. También es importante que sepan que la historia o las ciencias en sí se basan en la creación de comunidades o del Estado, ¿no? El Estado griego es el que, bueno, inicia los estudios. La estadística empieza justamente de la palabra Estado. Las fuentes históricas. ¿Qué son las fuentes históricas, muchachos? Son todo vestigio que proporciona información para reconstruir los hechos históricos. Por ejemplo, aquí hay una pequeña imagen, no sé si es un presidente o un investigador, un señor, ¿no? En un archivo histórico, es decir, en los registros que tiene la nación o algún gobierno o incluso algunas personas, ¿no? Con poder que tienen la capacidad de acumular libros, ¿no? Aquí se mezcla ya registros periodísticos, se mezclan, como aquí vemos la carta de Frida Kahlo también, o sea, registros personales sobre personas importantes, digamos, reconocidas, ¿no? Los tipos de fuentes, las escritas, que son los textos que contienen diversos soportes, o sea, textos contenidos en diversos soportes, no solamente cartas, ¿no? También periódicos, notas periodísticas, libros antiguos, enciclopedias, cuestiones así. De ahí la cuestión de la fuente oral, ¿no? Que son las tradiciones y testimonios transmitidos generacionalmente. Aquí ya entraríamos un poquito también a otras ciencias como la antropología, ¿no? O la misma sociología, etcétera, ¿no? Y los materiales, que son las evidencias físicas, que tienen que ver ya con la presencia física de los humanos, que es también otra vez la arqueología, el descubrimiento de una tumba, por ejemplo, de Tutankamón, aquí de la foto en la Universidad de Oxford, ¿no? En el tema de las fuentes orales, también están las entrevistas, ¿no? En este caso, las entrevistas históricas. Pero si vamos a hablar, por ejemplo, de la historia de la música o del lenguaje o de las culturas, claramente se pasa de familia en familia, ¿no? Como sabemos, vivimos en un país hermoso, con diversidad, que tiene muchas lenguas y muchas veces no hay una cuestión escrita o no se reconoce, ¿no? Entonces lo que pasa es el idioma, es una manera, es una fuente histórica. Ahí se cuentan historias, leyendas. Eso ya, el método de poder llegar a ese tipo de historias ya se ven en otro tipo de ciencias, ¿no? Como decía, la antropología, etc. Los tipos de fuentes históricas se relacionan, son, dice aquí, según relación con el pasado. Otra vez, son primarias y secundarias. Las primarias son las contemporáneas al hecho descrito y protegidas por los testigos
o protagonistas del evento. Es decir, si es una fuente oral, se le pregunta pues a la persona más antigua de la comunidad, ¿no? O al historiador que tiene más longevo. ¿Por qué? Porque tiene mayor acceso a las fuentes. Ha sido protagonista de la historia, ¿no? Por eso las entrevistas, en el ejemplo, a la princesa Diana, etcétera, ¿no? Las secundarias son producidas con posterioridad a los hechos de las personas que no participaron del evento. En las primarias es el actor, ¿no? El protagonista. En las secundarias no, son ya todo lo que significa un historiador que cita a otro historiador que es de una época anterior o simplemente hace una recopilación de información, ¿no? Es posterior al evento. Después, esta fuente o tipo de fuente histórica, la audiovisual es más reciente, ¿no? Las grabaciones de imágenes o sonidos mediante diversas tecnologías. Aquí ya existen las bibliotecas o fuentes también más que todo de audio, ¿no? Ya esto es a partir del siglo XIX, ¿no? Aquí hay un ejemplo de un camarógrafo oficial del Tercer Reich, o sea, de la época de los nazis. Es importante también porque en la visualización y en esta época, en este tipo de sociedad en la que estamos, se pierde también. No todos aquí han nacido, no todos aquí conocen, por ejemplo, la época de los VHs, de los DVDs o de la televisión, netamente. Acá todas las redes sociales, los audiovisuales, ya se convierten en una fuente histórica, ¿no? De lo que sucede. Sigamos. El PPT número 4. Como mencioné en el anterior, existen las ciencias auxiliares. En este caso se le llama auxiliares a la historia, ¿no? Y también digamos que la filosofía inicia con un baje de muchas ciencias, o es la célula de muchas ciencias, la historia continúa, y a partir de la historia se generan otras ciencias, ¿no? A través de las fuentes. Por ejemplo, la arqueología estudia los restos dejados por el ser humano, ¿no? El ejemplo es aquí claro de los nuevos guerreros de terracota, ¿no? En China, me parece. La antropología estudia al hombre como un ser físico y cultural, es decir, lo que el ser humano o el hombre percibe de su cuerpo o de cómo se expresa a través del cuerpo, ¿no? Y cultural porque existen diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Diferentes códigos simbólicos, porque esa es la cultura, ¿no? La antropología se encarga de eso. Cada una de estas ciencias tiene un método diferente de aproximación, pero todas son científicas. La sociología, ¿no? Estudia la organización y las funciones de la sociedad. El ejemplo es un club de madres que tienen una función para organizarse, un motivo, y en base a esto es que existen en sociedad, ¿no? Existen en asociación. La geografía, por otro lado, estudia la interrelación entre la sociedad y el medio ambiente, ¿no? Aquí creo que el ejemplo es un huaico, que lo que se está viendo es simplemente cómo la población y el medio ambiente inevitablemente chocan, ¿no? Por la cuestión de que otra vez el tema cíclico, ¿no? Que estamos viendo en la primera separata es algo que se repite, pero el tema de la planificación a veces no se da de la manera adecuada o simplemente no se puede planificar, ¿no? Otra ciencia, entre comillas, auxiliar es la economía, que estudia la organización de los recursos escasos para satisfacer necesidades. No se olviden de eso, ¿no? Esta definición es bien de la escuela de los griegos, ¿no? Estudia la organización de los recursos escasos para satisfacer necesidades, ¿no? Ya más adelante se verá otras definiciones de economía. Un ejemplo son las proyecciones de la tasa de pobreza a largo plazo. Ahí vemos el crecimiento del PBI a través de los años, la imagen, las fuentes de MacroConsult, vemos cómo va creciendo en porcentajes, ¿no? Supuestamente, mientras más crece el PBI, debe disminuir la pobreza, porque se divide, ¿no? Se divide la generación de riqueza entre la población del país. Estas son ciencias auxiliares. Como habíamos visto en el anterior, se desprenden justamente claro, de las cuestiones cíclicas, de las fuentes, ¿no? De las fuentes escritas, materiales. Por ejemplo, la entrevista, la oral, de ahí se desprende digamos que la sociología misma, de
de la fuente material se desprende la arqueología, ¿no? Esa es la asociación que se hace, ¿no? Cada vez que la historia encuentra un hecho, encuentra maneras de analizarlo, te da cuenta que hay un límite, ¿no? Entonces genera una nueva corriente de saber, una nueva ciencia, ¿no? Más específica. Y ahí de la historia se desprende la arqueología, la antropología, etcétera, ¿no? Digamos, otras cuestiones que se desprenden de la misma historia son las disciplinas auxiliares, no la ciencia en sí, sino disciplinas se le llama por la cuestión de las técnicas que se usaron y que, bueno, algunas ya no se usan mucho. Por ejemplo, estas técnicas se usan básicamente para aproximarse a la historia de una mejor manera, ¿no? Tenemos la diplomática, que estudia los documentos oficiales, como el ejemplo es el Tratado de Versalles, o pongamos la Declaración de Independencia del Perú, ¿no? La epigrafía, que estudia las inscripciones sobre monumentos, para ver su data, para ver qué tipo de inscripción es, qué artista lo hizo, ¿no? En qué época. La numismática, que estudia las monedas y las medallas, también para ver la antigüedad, esto ya se valoriza también, ¿no? Mientras más antiguo es, vale mayor dinero para los coleccionistas, etcétera, ¿no? La lápida romana, por ejemplo, se construyó, donde se construyeron los muros, las torres, los registros, ¿no? Los registros materiales. La heráldica, estudia los escudos y blasones, quizás también por un tema de saber qué familias son las que se mantienen, qué genealogía existe, ¿no? De la heráldica puede ser la genealogía, los linajes familiares, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de la dinastía, Habsburgo. Los estudios, por ejemplo, en el Perú, ven cuestiones de colonia también las dinastías que gobernaron al país, ¿no? Los Borbones, los austriacos, austrohúngaros, etcétera, ¿no? También las dinastías de la llamada realeza incaica, ¿no? También, por otro lado. Después, la paleografía descifra la escritura antigua en un soporte móvil, es decir, un texto paleográfico del siglo XVI. La paleografía también, bueno, es la escritura, ¿no? Como aquí lo dice, no hay mucho que profundizar, chicos. Otro, la periodización de la historia. Aquí ya entramos en la capacidad, como vimos al principio, la capacidad cronológica quizás a través de a través de lo sincrónico, ¿no? Porque ya está caracterizando. Las edades antigua, media, moderna y contemporánea. Dice, busca ordenar y clasificar los hechos tomando en consideración elementos comunes, ¿no? En la edad antigua, un acontecimiento que marcó, ¿no? Algo que para marcarnos, esto va a haber seguro en las preguntas, ¿no? ¿Cuándo fue la edad antigua? Fue en la época de la invención de la escritura, según los registros, 3000 años antes de Cristo. ¿Escritura de qué tipo? Escritura en la piedra, ¿no? Edad media. ¿Cuándo se denomina Edad Media? Cuando cae la Roma occidental, el Imperio Romano Occidental, en el año 476 después de Cristo. La Edad Moderna, en la toma de Constantinopla en el año 1453. La Edad Contemporánea, en la Revolución Francesa en 1789. Aquí menciona a Cristóbal Keller, o Cellarius, quien es el que propuso una periodificación eurocéntrica, siempre tener presente eso, es decir, de la historia de Europa, ¿no? O su hegemonía, o su control cronológica y acontecimental, es decir, según los acontecimientos más impactantes en las políticas, ¿no? Militares y económicas del continente, en ese caso, ¿no? Y bueno, de cierta manera, la historia universal por ahora. Dividió el desarrollo de la humanidad a partir de la escritura, ¿no? Lo que estamos mencionando, hasta el siglo XVIII, que es prácticamente la edad contemporánea, ¿no? La época en que las naciones americanas también se independizan. Sigamos. Esto, bueno, que acabábamos de ver fue la teoría básica de lo que es la historia, ¿no? Los conceptos, el origen, el objeto del estudio, los elementos de análisis, lo que es un tiempo histórico, las fuentes históricas, ¿no? Escritas, orales, materiales.
los tipos según la relación con el pasado, primarias y secundarias. Esto es importante porque cuando hay investigación también se da cuenta de lo que significa una fuente primaria y una secundaria, ¿no? O un tipo de información escrita, ¿no? Oral. Y después las ciencias auxiliares, básicamente son, acuérdense, las que nacen de la historia para especificar en algún tipo de conocimiento, ¿no? La historia, otra vez, es la ciencia que estudia el devenir del tiempo en un espacio determinado, ¿no? Y las demás ciencias ya especifican qué sucede en este espacio determinado, ¿no? Los retos materiales, el hombre como ser físico y cultural, las organizaciones y funciones en la sociedad, y así sucesivamente, ¿no? La economía y la geografía. Ya las disciplinas auxiliares que se usan, aún si ustedes se especializan en historia, van a usarlas. De hecho, sí, porque las fuentes están ahí. Y bueno, la apreciación de la historia, ¿no? Se basa, según Keller, en lo cronológico y acontecimental, o sea, acontecimientos muy importantes, ¿no? Bueno, vayamos a otro tema, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna consulta leve que tengan, algo que quieran opinar, chicos? Si no hay consultas, continúo. Por si acaso no estoy leyendo el chat, así que si pueden hablarlo sería mejor. Listo, bueno. No, profe, todo claro. ¿Sí? ¿Una consulta? No, profe, todo claro. Ya, Todo bajamos. bien. Ya, listo. Ya, entonces sigamos. El otro concepto básico de esta sesión es la hominización. Vamos a ver sus características, su concepto, los factores, ¿no? ¿Qué es la hominización, no? Siempre que vean un concepto, les recomiendo que busquen, obviamente, en el diccionario y traten de buscar su origen, este, si no me equivoco, ay, me voy a confundir, pero el origen de la palabra, ¿no? Busquen humanización, viene de la palabra, el latín, tal, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente les va a guiar en cuestión de memoria, ¿no? Bueno, la humanización viene, se conceptualiza como el proceso evolutivo, ¿no? Un proceso evolutivo considera factores biológicos, psíquicos y sociales, ¿no? De los homínidos, que es una categoría ya que se establece, ¿no? Biológicamente hablando, que permitió el surgimiento del género Homo. O sea, nosotros somos el género Homo, que prácticamente significa hombre, ¿no? Hasta aquí hay una cuestión ideológica, ¿no? Del Homo, ¿no? El ser humano, el hombre, la existencia del hombre, ¿no? Como si no existieran otro tipo de, bueno, de géneros, etcétera, ¿no? La característica del Homo, ¿no? Es que según los restos, según la ciencia básica, esto ya se va a ver más adelante, se va a comprobar, ¿no? Con investigación, es que se genera en África. Todos nacemos de África. Genéticamente, todos los seres humanos venimos de África. Todos los seres humanos considerados, bueno, todos somos Homo sapiens, pero que antes de los Homo sapiens existían otro tipo de Homos, ¿no? Sino que otro tipo de homínidos. África es la cuna de la humanidad. Sus restos más antiguos se encuentran en el valle de Rift, en Etiopía. La palabra, los homínidos se destacan de los otros géneros de homos, como los Australopithecus y en general los otros homos, que son bastantes, la verdad. Cada vez, un dato curioso es que cada vez que se veía un esqueleto o alguna característica parecida, pues, entre sí, con Darwin y otros científicos, se nombraba, pues, ¿no? Australopithecus, Australorhynchus, pero todos, la comprobación de las características ya es interdisciplinario, ¿no? Ya tienen que ver qué instrumentos utilizaban, qué utensilios, si tenían capacidad, el desarrollo de su cerebro, qué dieta consumían, es muy amplio, ¿no? Los factores de la evolución, en este caso, para el homínido, son factores netamente geográficos y también biológicos, ¿no? Dice aquí, la falla geológica de Rift y el surgimiento de la sabana. El Gran Valle de Rift. Vemos aquí un pequeño mapa, ¿no? De la placa arábica, la placa africana, Nubia, Etiopía, Kenia, los países actuales, ¿no? Se dice que en la placa de Rift, en el Valle de Rift, apareció una grieta. Esta falla geológica es la que separó África en dos, ¿no? Antes
ya en geografía seguro lo verán, existían o los continentes no estaban formados de la misma manera, ¿no? África estaba, en algún tiempo estuvo muy cerca a Sudamérica, por ejemplo, de ahí el estrecho de Bering, que quizás lo vieron en el colegio, etcétera, ¿no? Pero el origen es en África a través de la división de esta placa, ¿no? ¿Qué es lo que implica? Que en esta época también, no sé, creo que vamos a verlo si está aquí también, la temperatura global bajó, hubo, digamos que erupción volcánica en África, entonces los homínidos tuvieron que adaptarse. En esta adaptación ya no había una especie de ir a buscar solo frutos o cazar, sino también había árboles. Y el alcance de los árboles y demás cuestiones hicieron que la marcha de los homínidos ya no fuera solo de trepar, sino hubo una necesidad de caminar bastante. Entonces, al caminar bastante, la postura cambió. Ya el homínido ya no encontraba, pues, ya no tenía que balancearse, ya no era muy útil. Entonces, el cuerpo fue cambiando. Al caminar, se forzó, perdón, a una posición erguida y una marcha bípeda, es decir, de 2 pies, ¿no? Después, también otra característica es que hubo la especialización del pulgar. Si ustedes van al zoológico o ven videos, ¿no?, de los simios, que son nuestros cercanos genéticamente hablando, su pulgar, su cuerpo es muy parecido, pero no es igual. Nuestra característica, aparte de la marcha bípeda, es el desarrollo del pulgar, la separación, ¿no? Ustedes vean su mano, el pulgar está bien separado de los otros dedos. Esto permite que podamos maniobrar de diferentes maneras, ¿no? El crecimiento también de la masa encefálica, el desarrollo de diversas áreas del cerebro, ¿no? Este crecimiento encefálico es por la dieta, es por la misma interacción, el hecho de la cocción de los alimentos, el hecho de la dieta de las proteínas como el omega en el pescado, o de la misma carne, ¿no? Bueno, vemos también el aumento de la capacidad craneana, perdón, la columna vertebral se hace más sinuosa, se nota más, crecen, se expanden las caderas, la reducción de los brazos, se alargan las piernas, ¿no? Son cambios generados por la marcha bípeda, por el cambio de la geografía, ¿no?, y de la dieta. La familia de los homínidos. Ya nos hemos adelantado bastante con las razones por las cuales genera esta idea de evolución, ¿no? El género, hay 2 géneros aquí identificados, el Australopithecus y el Homo. Cada nombre de género básicamente se basa en los restos arqueológicos encontrados en el territorio, ¿no? Australopithecus se encontró en Australia y el Homo en África, ¿no? La característica del Australopithecus es que era bípedo también, era semi-arbóreo, es decir, consumía los frutos utilizaba los árboles, como vemos la imagen, la recreación de la caminata de la Etoli. Ya el homínido había menores árboles, entonces tenía que caminar más en la sabana, ¿no? Ya el Australopithecus usaba piedras y ramas. Aquí dice que no fabricaba herramientas, eso lo van a ver más adelante. Cada vez se descubren nuevas cosas, chicos. Después, el género Homo, a diferencia de los Australopithecus, tenía un mayor volumen en el cerebro. Básicamente era por la dieta, ¿no? También tenía una capacidad de fabricar instrumentos líticos. La palabra líticos, si más no me equivoco, lo pueden buscar, tiene que ver con el tallado en piedra, ¿no? Ya los instrumentos no solamente eran ramas, sino también las piedras. El tipo de uso o cambio o técnica que se usaba para cambiar la piedra, después vamos a ver, que digamos que marca las épocas históricas o prehistóricas, ¿no? Mientras mayor es el desarrollo, cambia el nombre de la época histórica, ¿no? Mayor es el desarrollo de los materiales que usamos, ¿no?, como género Homo. Las especies predominantes, no solamente estaba el Sapiens, estaba el Habilis, el Erectus y el Neanderthalis. Dice aquí que no evolucionaron de forma ordenada y lineal, es decir, que estas especies de Homo coexistieron, ¿no? Se reproducieron, se relacionaron, vivieron juntos, incluso hay estudios que vivieron juntos, se reprodujeron y quizás por una cuestión genética ahora primó, ¿no?, la especie del Homo sapiens. Aquí una pequeña filogenia evolutiva, ¿no?, de los cráneos, basados en los cráneos de los diferentes géneros del Homo, ¿no? Empieza con el Africanus,
el Rudolfenis, el Habilis, el Gaster, antecesor y así sucesivamente hasta el Sapiens. Como vemos, hay un paralelismo, ¿no?, entre el Sapiens, el Neandertal y los demás. Aquí también se criticó mucho esta teoría por el hecho de los restos, ¿no? Querían descubrir, pues, básicamente cada científico daba todo, era una aventura, juntar los cráneos, estaba la tendencia, ¿no? Entonces se falseaba mucho también, ¿no? Pero lo claro es que se desarrolló el conocimiento y la ciencia a través de esto, ¿no? También aquí hay un registro del esqueleto de una niña, de Lika o Selam, de un Australopithecus. Prácticamente es un intervalo entre lo que somos ahora y los simios, ¿no? Bueno, el mapa también, no se olviden de los nombres, son según la geografía. Si tienen ahí un tema de olvidarse, ¿no? Lo importante acá es recordar que los sapiens vivieron, ¿no?, con los erectus y con los neanderthals, y todos eran del género Homo, y su desarrollo evolutivo se basa en el cerebro, en las características, ¿no?, de la posición erguida, ¿no?, y la cuestión de la geografía, ¿no?, de la sabana. Gracias a esos cambios es que podemos evolucionar. Como lo mencioné, ahora vamos a hablar de la edad de piedra, que básicamente el acontecer es gracias al cambio, a la capacidad que se tuvo para cambiar la piedra, ¿no?, lo lítico. El paleolítico significa piedra tallada. Existen paleolítico inferior, me parece que medio y superior, ¿no? El clima, el Pleistoceno, ese es un término que se usa, digamos, por las características de la Tierra, que ya tienen que ver con cuestiones geográficas, que no vamos a profundizar aquí. El Paleolítico también se caracteriza por el proceso de humanización, es decir, cómo pasamos de ser un primate a un sapiens, ¿no? La organización es en bandas, es decir, en grupos no tan reconocidos, no tan familiares. Otra característica es un nomadismo, es decir, que vivían en cuevas y en chozas. Después, su economía era depredadora, cazaban, era de subsistencia. La mejora de herramientas es lo que mejoró también la cacería y permitió el crecimiento demográfico o de bandas, ¿no? Después, en el Paleolítico inferior, la mayor proliferación de homos eran los habilis. Se le llama así por la capacidad intuitiva de generar herramientas, ¿no? Dice aquí que solo habitó África y tuvo una marcha bípeda, inició la producción de herramientas líticas a través otra vez, del uso del pulgar oponible, a diferencia de los otros. Le permitían también cortar plantas, las herramientas, y practicar el carroñero, ¿no? O sea, cada vez que alguien cazaba otros animales, prácticamente nos acercábamos a diseccionar, pues, los restos, ¿no? Después, más adelante, ya se hace el control y el uso del fuego, que servía para dos cosas, ¿no? Para proteger sus otros animales, de hacer calor ante el frío, y también hacía que los nutrientes tengan un cambio en su composición química y sea un poco más nutritivo, ¿no? Las herramientas prácticamente son piedras talladas, ¿no? Rudimentarios, ¿no? Conocidos como los cantos tallados o cuchillos de pedernal, ¿no? Prácticamente golpeaban la piedra, salían puntas y a través de eso podrían maniobrar otras cosas, ¿no? Otro Homo era el Homo erectus, también era un bípedo ya de manera total, ya no usaba prácticamente, no usaba las manos para colgarse, vivía ya en la sabana, ¿no? Ya tenía un control del fuego, ¿no?, como vemos en el ejemplo. Aquí ya salió de África y fue hacia Asia y Europa, ¿no?, que estamos, digamos que al norte. Bueno, sigamos. El Paleolítico Medio, ya hablamos del Homo neanderthalis. La creencia, aquí ya tienen una cultura más avanzada, tienen creencias mágico-religiosas, hay registros de entierros funerarios, se dice que ya tienen un lenguaje articulado, ¿no? Y tienen un trabajo de piedra y detallado en hueso. Ya avanzaron sus técnicas, ya avanzó su manera de desarrollar su economía también. Se menciona que a partir de la convivencia también ya nacen los Homo sapiens, que prácticamente ya habitaron todo el mundo. Tienen un arte parietal y mobilar. Significa el arte parietal y mobilar. Tendría que averiguarlo mejor, chicos, la verdad, pero tiene que ver, creo, con el uso de los huesos como arte aquí lo menciona, sí, para pintar, ¿no? O sea, ya pintaban sus cuevas
a través de la sangre, a través de los huesos, dejaban sus registros, utilizaban todo lo que estaba a su alcance, ¿no? Para dejar la memoria. Y hay un hecho más histórico, ya no es solamente los utensilios, sino ya hay un grabado en piedra, ¿no? También ya se habla de que usaban el arco y la flecha para cazar. Prácticamente ya estaban iniciando una civilización, digamos, por el hecho del lenguaje, ¿no? Bueno, entramos en la época no del Paleolítico, sino del Mesolítico, que es un tránsito, ¿no?, histórico del Pleistoceno al Holoceno, que es una cuestión ya geográfica eso. Aquí habla ya de una vida semisedentaria, con viviendas a la intemperie, y se organizan en clanes, ya no en bandas. Las bandas se unen por un tótem común. ¿Qué es un tótem? Es como el Venus de Windendorf. Ante la creación, pues, de las creencias mágico-religiosas, necesitan una materialización de esto, ¿no? Puede ser una mujer, puede ser el cuerpo de una mujer, ¿no? El cuerpo de un hombre, de un animal, ¿no? Ya se crean, de cierta manera, las primeras religiones también. Se inicia la horticultura y la domesticación de animales. La horticultura prácticamente es el inicio de la domesticación de las plantas, ¿no? Un inicio de la agricultura, pero no al mismo nivel, ¿no? Usaban las semillas, cuestiones así, no solo para comer, sino también la almacenaban, de cierta manera. También hay una fabricación de los microlitos y también un desarrollo de la pesca, ¿no? Ya podían, pues, trasladarse de un lugar a otro. Acá vemos un ejemplo, ¿no? La pesca recreada en el Mesolítico. Seguían siendo sedentarios, pero por el mismo hecho de, como mencionamos al principio, de lo que es la historia y la relación con la naturaleza, sabían, pues, que en verano podían ir a pescar, en invierno tenían que esconderse en las cuevas, y así sucesivamente, ¿no? Ya tenían un dominio del tiempo. Lo más probable es que también tenían desarrollo de lo que es la astronomía, ¿no? O la astrología. Después pasamos a otra etapa, ya como les mencioné al principio, tiene que ver con el desarrollo material, ¿no? Ya el neolítico, que significa la piedra pulida. Ya la piedra ya no solamente son herramientas para cazar o para mejorar las herramientas de caza, ¿no? Ya se establecen ya vidas sedentarias por la cuestión social, ¿no? Ya económica. Crece la economía, crece el conocimiento de los tiempos con la naturaleza, del territorio, del manejo de la sabana, ¿no? Y la expansión del Homo sapiens permite que pueda adaptarse a diferentes entornos. Entonces, ya los vínculos no solamente son de tótem, sino también vínculos familiares y económicos. Se desarrollan las tribus. La división del trabajo es diferente, va en cuestión a actividades especializadas y diversificadas. Mientras mayor es la población, mayor necesidades hay y mayor capacidades materiales, ¿no? Surge la propiedad privada, neolítico, ¿no? ¿Por qué? Porque para que surja la propiedad privada, chicos, tiene que haber una acumulación de algún tipo, ¿no? Sea de comida, sea de utensilios, a partir de las capacidades, o sea, de alimentos, ¿no? También ya hay una diferenciación social y una formación de grupos jerarquizados, ¿no? Otra vez, por las capacidades, por el hecho de que se acumula ciertos materiales, ciertas familias o tribus son un poco más antiguas porque han sobrevivido, ¿no? Entonces tienen una jerarquía mayor porque se valoriza mucho siempre la experiencia, ¿no? Y como recordarán la historia, las fuentes en este caso son más orales, ¿no? No hay pues un tratado o cuestiones de títulos, ¿no? Sino hay una cuestión de cultura oral, ¿no? Ya empieza a existir la arquitectura megalítica, ¿no? Un ejemplo es Chatal, Julio, en Turquía, y hay un gran poblado de la época neolítica, ven las casas ahí, todas juntas, y hay animales, la creencia de animales, ya se parece un poco a nuestras culturas precolombinas o andinas, ¿no? También ya hay una recreación, aquí vemos una recreación de las actividades neolíticos, hay acá pequeños inventos, ¿no? La hoz de madera que permite para el arado, la cerámica que permite almacenar y conservar del tiempo, ¿no? Los alimentos, el agua misma, la textilería que les permite soportar las temperaturas, el hacha pulida, ¿no? Que es un tema también para trabajar, para sacar madera, la piedra pulimentada que sirve para modificar las herramientas, o sea, ya hay todo un bagaje cultural, ¿no? Después,
Otras cuestiones que destacan en agricultura, perdón, en arquitectura, son las grandes tumbas. Hay grandes poblaciones ya, los observatorios astronómicos, otra vez, para la cuestión del dominio, ¿no? De la agricultura y de los tiempos. Después, ya existe, después de esta creación de las ciudades en el Neolítico y de la piedra pulida, acuérdense eso del término Neolítico, piedra pulida, ¿no? Ya crece prácticamente, existen las ciudades en el Neolítico y son sedentarios. Hay una revolución de esta época, ¿no? Hay un cambio económico. ¿En qué consiste ese cambio? Consiste básicamente en la economía productora, en la creciente fertilidad, ¿no? Económica y en el sedentarismo. Básicamente crecen las pequeñas ciudades o los centros urbanos, ¿no? La economía productora la plantea el arqueólogo Gordon Childe. Básicamente es el desarrollo, pues, ¿no? De la agricultura y la ganadería. Surge una economía que constantemente produce recursos y materias para sobrevivir, genera excedentes, ¿no? Lo que permite el trueque. Ya que hay un término económico, ¿no? Por eso la primera definición de economía que vimos, vamos a retroceder un poquito, solamente para que se tenga asociación. Veamos, estudia la organización de recursos escasos para satisfacer necesidades. La economía estudia la organización de recursos escasos para satisfacer necesidades, ¿no? Como existe un excedente, una población, quizás esta población se especializa en producir maíz por el territorio o por su cultura, otra población no, entonces hay un intercambio, ¿no? Yo te doy maíz, tú me das arroz o alimento o ganado, ¿no? Entonces hay un intercambio, un trueque, ¿no? Eso ya es la escasez de uno, otro no es escaso, entonces hay una interrelación, hay una economía, una relación económica. Después, la creciente fertilidad, ¿no? Al tener una mayor capacidad de centro poblado, las ovejas, las cabras y las producciones crecen. Y también saben identificar, pues, las zonas más fértiles, ¿no? De la geografía en las cuales se van ubicando los centros poblados. Es muy común los centros poblados cerca de los riachuelos, también del mar, pero el mar no produce, pues, capacidad agrícola, ¿no? Es más de un tema de pesca, ¿no? Y de comercio sobre todo, pero los riachuelos, los valles, las zonas más con mejores minerales o tierra fértil para la agricultura, ¿no? Aquí vemos los ejemplos de Jericó, de Guadir, de Yatal, Juyuc, son ciudades de esa época, ¿no? De la época neolítica. El sedentarismo aumenta, el sedentarismo es lo que predomina, ¿no? El hecho de ya las poblaciones no se trasladan, no migran tanto, incluso suele ser un poco más peligroso, ¿no? Porque hay mayor población, entonces hay también una necesidad de seguridad, ¿no? Hay enfrentamientos, no todo es bonito. Entonces crean, pues, los centros urbanos, crean también no solo una división social, sino la seguridad, digamos, los ejércitos pequeños, ¿no? Aparecen las primeras aldeas con edificación de casas, ¿no? Bueno, digamos que como un pequeño resumen, ¿no? Vemos, pues, el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. Repasando, ¿no? Las formas de vida. El paleolítico, a diferencia de los otros, es nómade. Ya vimos que se basa en bandas, tiene una economía depredadora y sus características principales son la mejora de herramientas y el incremento de la cacería, ¿no? Estamos hablando, obviamente, de puros Homo sapiens, ¿no? Eh, en el Paleolítico y en el Mesolítico. Ya los sapiens se desarrollan sobre sus otros homos por un tema genético y por un tema de desarrollo cultural, ¿no? Los otros quizás se quedaron hay muchas teorías, ¿no? De que los habilis o los Australopithecus o los Neanderthal se quedaron atrás justamente por no tener este desarrollo de herramientas o por seguir en economías nómades, ¿no? Los cambios de estaciones no siempre eran las mejores épocas para cazar, etcétera. Eso ya se tiene que ver con geografía, que quizás hubo épocas muy frías, entonces se necesitaba, pues, una vida más sedentaria y no se adaptaron y simplemente fallecieron.
o también se mezclaron genéticamente, ¿no? Todo esto ocurre en el Paleolítico. Otra vez, no se olviden, el Paleolítico inferior, medio y superior, básicamente, aquí están los años, ¿no? 2 millones de años anteriores a Cristo, el inferior, 250.000 antes, el medio, y el superior, 40.000 antes, años atrás, ¿no? Básicamente la diferencia es el uso de la piedra, ¿no? Mientras mayor es la herramienta, se va viendo una época superior, ¿no? Mientras mayor es el desarrollo material, ¿no? Ya el desarrollo genético o evolutivo ya se estabiliza, digamos, ¿no? Bueno, podría decirse que estaríamos evolucionando, pero ese es otro tema. El mesolítico, ya la forma de vida es seminómada, también por el desarrollo del material. La organización es en clanes, que prácticamente son las bandas que se unen, ¿no? Acuérdense que se unen gracias a la creación de tótems, gracias a esta creencia religiosa, gracias a la capacidad de poder juntarse bajo el fuego y tener pues la capacidad, la tranquilidad, entre comillas, tranquilidad, de poder analizar, de repasar su memoria, ¿no? Todo por una cuestión de domesticación de animales y también de la horticultura, ¿no? Que son las semillas, las hortalizas, los vegetales, ¿no? Bueno, esa es una creencia principal. De ahí, del Neolítico, que es del año 8500, ya existen otro tipo de herramientas, ¿no? En el Mesolítico sigue siendo también la economía básicamente de caza y un poco de agricultura, ¿no? O de explotación de animales, por eso el símbolo aquí es el arco y la flecha. En el Neolítico el símbolo es la hoz de madera, que sirve prácticamente para cultivar alimentos. La forma de vida es sedentaria, ¿ya? Bueno, ha habido nómades, ¿no? Como los comerciantes, por ejemplo, ¿no? O los mismos campesinos que tienen que ir de un lugar a otro, ¿no? Con sus animales. Pero básicamente el predominio es sedentario porque ya los clanes ya se vuelven tribus, ya viven en un lugar, ya no solamente es por los tótems o las creencias religiosas, sino porque hay una mayor división social del trabajo, ¿no? La economía ya es productora, es decir, ya no es solamente lo que la naturaleza ofrece, sino la domesticación de la naturaleza y la capacidad humana de poder desarrollar, pues, desarrollar economía, ¿no? Ahí la economía ya es más importante, existe lo que es el trueque en el neolítico. Las características principales es el desarrollo de la arquitectura megalítica por los grandes centros poblados y básicamente es eso, pues, esas son las diferencias. Si se dan dando cuenta, pareciese que el desarrollo material, ¿no? Y el junte de pasar de lo nómade a lo sedentario es lo que marca la pauta, ¿no? Y también el uso de los materiales como la piedra, ¿no? De aquí pasamos a una edad ya donde la piedra deja de tomar protagonismo, ¿no? Sí, aquí estamos en la época de los metales. Ya con el uso del fuego, de la agricultura, los centros poblados, lo que sucede es que se comienzan a descubrir otros materiales. Recuerden que los humanos al vivir en las cuevas, en las sabanas, tienen contacto pues con la piedra, con la madera, y el uso del fuego se utiliza para la piedra, para la cerámica. ¿Qué sucede? Que se descubren materiales o se descubren varios materiales o minerales y se va viendo cuáles son útiles para desarrollar cerámica, para desarrollar armas y todo eso. Entonces se logra pues separar ciertos materiales, el cobre, el bronce, ¿no? Y cada edad se basa pues en el uso de estos materiales. Edad del cobre. El uso simultáneo de la piedra y el cobre es una característica, ¿no? Surge lo que llamamos la metalurgia, los minerales, y la orfebrería, es decir, el uso de los hornos, fuelles, o sea, para forjar metales, lo que mencionamos. Eh, Se usaba pues para cocinar el fuego, ¿no? Pero ahora se usa para desprender los minerales de la misma piedra. El mismo hecho de usar la piedra y el fuego llevó pues a un desarrollo de darnos cuenta de que había algo más en esa piedra, había minerales. A partir de esto se desarrollan adornos, utensilios, herramientas de metal que incrementaron los intercambios. Acuérdense, los intercambios, el trueque, el concepto de economía es por la escasez.
Entonces, había ciertos metales en una zona y en otra. Y algo muy importante es que los metales tienen una mayor durabilidad, ¿no? Que las cerámicas, que la misma madera incluso, etcétera. Entonces, los vasos, las cerámicas, las herramientas que se hacen duran más, son más útiles, más resistentes y por tanto hay una mayor estabilidad económica y un mayor prestigio social, ¿no? Ahí por eso están los objetos de lujo como los vasos, los campanarios, perdón, los vasos campaniformes. Vemos ahí el tipo de vaso, ¿no? Es como un quero, ¿no? La cultura andina de aquí, ¿no? O, bueno, ejemplos, joyas. Después, se inventó el arado, ya había la hoz de madera, pero acá se inventa el arado impulsando la agricultura. La hoz de madera obviamente se rompía, ¿no? O se gastaba, en cambio el arado de cobre revolucionó pues la economía, revolucionó la capacidad de planificar de los centros, ¿no? Entonces, la planificación y la producción material era tanta que hay pues mayor registro, ¿no? De estas épocas que las anteriores épocas. Después, la edad de bronce. Básicamente es otra vez el descubrimiento de otro material, ¿no? De mayor durabilidad y también de mejor manera de, ¿cómo se diría? Moldear, ¿no? Se podría moldear hacia otras herramientas. Dice, mejoró la fabricación de herramientas, la rueda, ¿no? Ya existía, supongo, la rueda, permitió la producción de armas, las espadas, las hachas, que si se habrán dado cuenta, también había una especie de hacha de madera que usaba perdón, hacha de piedra que usaba para la madera. Aquí ya la hacha se perfecciona y se ya vuelve un arma, ¿no? O sea, ya se especializa, ¿no? También con las ciudades y los centros administrativos hay un mayor crecimiento urbano, hay una revolución urbana, pueden durar por la durabilidad de los materiales, la economía, ¿no? Aparece también ya el Estado, un Estado teocrático. Ya no es por un tema de tótem, ya es una dinastía, ya hay, digamos que monjes que son los que no solo adivinan el futuro, sino ven las estrellas, tienen un manejo del tiempo, tienen una cultura, ¿no? Y también hay una cuestión militarista que se basa en la esclavitud y en imperios expansionistas. Aquí hay que recalcar que para que haya esclavos tiene que haber guerras, tiene que haber intereses de un centro poblado ¿no? de hacerse del territorio de las otras ciudades o la geografía de otros centros poblados. Entonces aparece el Estado, ¿no? Que básicamente es los sedentarios que tratan de protegerse de los nómades y se fortalecen en ese sedentarismo y ya buscan expandirse, ya no solamente una cuestión de protección. Por eso es un Estado teocrático. Teocrático se le dice, acuérdense, por las ideas religiosas, ¿no? Porque todos se conforman en base a una religión o a un dios o a varios dioses, ¿no? Otra característica de la Edad de Bronce es el uso de la rueda y la escritura ideográfica, como los jeroglíficos, ¿no? Que ya son los egipcios. Aquí ya prácticamente están todas las grandes civilizaciones antiguas, ¿no? Como los egipcios, los griegos, los romanos, los fenicios, etcétera, ¿no? En la Edad del Bronce, prácticamente. Después pasamos a la Edad del Hierro, que es, pues, otra vez una cuestión material. Siempre acuérdense de eso, ¿no? Lo material, se descubre el hierro y su uso. El hierro sigue siendo un material más resistente que el bronce y permite pues la escritura, ya una escritura alfabética, ya no solamente imágenes, ¿no? Ya hay una mayor interacción de la oralidad. Y por la creación del mismo Estado, el Estado establece pues los grupos humanos y los idiomas, ¿no? Hay un desarrollo de la economía monetaria, el trueque ya sigue funcionando, pero al haber un desarrollo económico material y acumulación, entonces cada estado tiene su propia moneda. La moneda del estado de Roma es más valiosa porque Roma produce más, tiene mayor capacidad militar, entonces establecen su propia moneda, sus propios criterios económicos, ¿no? De ahí la esclavitud a través de las guerras se vuelve ya un trabajo. Se hacían guerras para tener mano de obra, ¿no? Bueno, quizás aún sucede eso. Se hacían guerras para tener mayor mano de obra.
los griegos, los grandes filósofos, los grandes padres de la democracia, se desarrollaron también en base a la esclavitud, ¿no? La Edad del Hierro también permite el uso de los carros de guerra, ¿no? El uso de la rueda. ¿Esto qué permite? Los caballos y los carros de guerra permite que la guerra se expanda, que hay una diferencia entre los tipos de soldados, ¿no? Los que tiran arco y flecha, los que dirigen una gran cantidad de personas en los carros. No sé si han visto películas antiguas como Ben-Hur o Gladiador, donde ya prácticamente los carros son lo normal, ¿no? Para cuestiones de guerra. Siempre la cuestión económica y material es lo que va cambiando la historia, ¿no? De ahí hay desarrollo de maquinarias militares, ¿no? Hay una especialización militar. Los romanos tenían sus, sus escudos, sus cascos, tenían una jerarquización. Incluso, no recuerdo absolutamente el término, pero por ejemplo, una legión significaba un comandante que tenía a cargo a 10.000 personas, pongan, ¿no? Y dentro de esa, debajo del comandante había otro que tenía a cargo 1.000 personas, y así sucesivamente. Había una cadena de mando, porque existía que el Estado, ¿no? Aquí también el alfabeto, por ejemplo, hay un alfabeto perfeccionado a los fenicios, que a mi parecer deben ser pues uno de los primeros, si no el primero, que ya después se traduce en lo que conocemos como las palabras que usamos aquí, ¿no? El alfabeto ya griego. Aquí, bueno, acá hay un pequeño mapa también, ¿no? De la época de la Edad del Hierro, de Austria, Atenas, fueron los centros principales de trabajo de hierro en Europa. Básicamente es porque están, no es porque, es por el acceso, ¿no? A los materiales. Básicamente es por eso, chicos. Nos queda tiempo, así que bueno, ¿qué más? Ya esa es la última separata. Igual vamos a repasar, voy a tratar de escuchar sus pequeñas dudas o tratar de reforzar algunas cosas, ¿no? Resumen, si vamos a verlo por tiempos, acordémonos las fechas claves, ¿no? Paleolítico, edad de piedra, edad de los metales. Solamente estamos viendo en esta primera sesión la edad de piedra y la edad de los metales. También hemos visto el concepto de historia, ¿no? Y el proceso de hominización. En la edad de piedra, el paleolítico es 2.500.000 años antes de Cristo. El mesolítico, acuérdense, 10.000 años antes de Cristo. El neolítico es 8.500 años antes de Cristo. Y la edad de los metales empieza con la edad del cobre, 4.000 años antes de Cristo. La edad de bronce, 3.000 años antes de Cristo. Y la edad de hierro, 1.200 años antes de Cristo. Bueno, ¿hasta ahora hay alguna consulta? ¿Algo que quieran opinar, chicos? A ver, para poder reforzarlo un poco la separata. Buenos días, chicos, a ver, despierten. Bueno, si no hay ninguna consulta, les voy a hacer algunas... Claro, sí, dígame. todo claro. Ah, todo claro, ok. Bueno, yo supongo que tienen sus ejercicios de clase. No sé si la pantalla ahorita está viendo solamente mi PPT o está viendo el PDF, disculpen. Solo el PPT. Ya, entonces... Veamos. Ya, entonces vamos a tratar después de hacer unas preguntas, ¿no? Ustedes tienen a la mano su PPT, entonces lo que vamos a hacer es que simplemente van a buscar la respuesta en su PPT. Esto va a servir, pues, porque ustedes saben que siempre nos dan ejercicios de clase y prácticamente lo más probable es que no se puede asegurar, ¿no? Que estas sean las fijas, pero se va a acercar, pues, a la manera en que se van a resolver, ¿no? Los ejercicios. Digamos, una pregunta, el ejercicio clase número 1, que yo lo tengo aquí, dice, a ver, atentos, dice, la historia es una ciencia social que estudia las sociedades a lo largo del tiempo y un espacio determinado a través de los hechos históricos. La historia busca comprender el presente a partir del conocimiento correcto del pasado
y realizar proyecciones de futuros hechos históricos. La historia es la ciencia social que estudia las sociedades a lo largo del tiempo y un espacio determinado, a través de los hechos históricos. Busca comprender el presente, ¿no? Bueno, aquí hay opciones. Para el logro del historiador, a ver, chicos, el historiador, ¿qué es lo que hace, no? ¿Cuál es el objetivo del historiador? Hay 5 opciones. Si ustedes creen que es la opción correcta, simplemente me dicen que es la opción, me la señalan, me interrumpen si desean o esperan a que termine todas las opciones, ¿no? A ver, ¿qué es la historia? ¿Cuál es el objetivo? Opción 1, opción A. La historia es la que estudia la sociedad insertándola en un análisis temporal solo de corta duración. Esa es la opción A. Es la sociedad, estudia la sociedad insertándola en un análisis temporal solo de corta duración. La opción A. Esa es la historia, ese es su objetivo, no lo sé. Si creen que eso es, me lo dicen. O opción B, es la que elabora la historia, un análisis predictivo del devenir histórico experimentado con el pasado. Es la que elabora un análisis predictivo, o sea, que predice lo que va a pasar, experimentado por un análisis del pasado. Esa es la opción B. La opción C es realiza una investigación. La historia es la que realiza una investigación en base a diversas fuentes debidamente interpretadas. La opción C realiza una investigación en base a diversas fuentes debidamente interpretadas. Ustedes consideran que esa es la opción, no sé. O la opción D utiliza la herramienta principal a la fuente oral para conectar pasado y presente. ¿Cuál de esas 4 creen que es la historia, no? La opción A, que es el estudio de la sociedad insertándola en un análisis de corta duración. La opción B, un análisis predictivo, o sea, lo que va a pasar, ¿no? A través de lo que se ve en el pasado, es de la opción B. La opción C, que es la historia es la que realiza una investigación en base a diversas fuentes debidamente interpretadas. O la opción D, que utiliza herramientas principales como la fuente oral para conectar pasado y presente. ¿Cuál de ustedes creen que es la historia? ¿Cuál es el objetivo de la historia? O según la separata, ¿ustedes qué La consideran que opción es C. la opción C? ¿Alguien más? ¿Otra respuesta? ¿Otra? La C, profe. La Ya. C. La Muy bien. C. Sí, es la opción C. ¿Alguien podría decirme básicamente por qué? ¿Qué fuentes tiene la historia o qué fuentes tenemos según la separata? Una de ellas puede ser fuentes orales, puede ser también fuentes escritas, numísticas también, y otras fuentes también que se pueden hallar dentro de la historia, ¿no? Claro. Muy bien, muchachos. Eso está muy bien. Muy bien. Entonces, sigamos a ver con otro ejercicio. ¿Dónde está? Dios, se me pierde. Ya, a ver, otro ejercicio. Ahora vamos a repasar el concepto de hominización. Dice aquí, ¿no? Igual le vamos a dar opciones, son 4 opciones pequeñas. La hominización, dice, es el proceso evolutivo de transformación progresiva, producto de la adaptación de 3 factores, ¿no? Lo biológico, lo psíquico y lo social de los homínidos, que permitió el surgimiento de la especie humana, el género Homo. Los primeros homínidos aparecieron en África, convirtiéndose en la cuna de la humanidad, hallándose restos antiguos, los más antiguos, en el valle de Rif, de Etiopía, y desde allí se expandieron por todo el mundo. ¿No? Otra vez, la humanización es el proceso evolutivo de transformación progresiva, producto de la adaptación biológica, psíquica y social de los homínidos, que permitió el surgimiento de la especie humana. ¿No? Acordarse que los homínidos no solamente son los humanos, hay otros homos, los homo sapiens son los humanos, ¿no? Aparecieron en África, ya. Entonces, las opciones, ¿qué enunciados son los correctos, no? A ver, dice,
Opción 1, número 1. Bloqueo de la locomoción bípeda, facilitando el prognatismo facial. Bloqueo de la locomoción bípeda, facilitando el prognatismo facial. El prognatismo facial, te lo digo así de frente para que no se asusten, entre comillas, es simplemente los dientes para adelante. Es como una especie de característica que incluso algunas personas aún tienen y usan, van al dentista y ¿no? Se lo arreglan. Pero el bloqueo de la locomoción bípeda es una característica interesante, ¿no? Lo bípedo, acuérdense. Lo otro es el crecimiento de la masa, otro enunciado es el crecimiento de la masa encefálica con desarrollo de diversas áreas, o sea, del cerebro. El cerebro se desarrolla en diversas áreas. La opción 3, el enunciado 3, es la adquisición de la posición erguida, liberando, pues, las extremidades. Es la B, profesor. La segunda, dices que es la segunda. Ya, la segunda. Está bien, es la B. Están leyendo. Bueno, ya. La cuarta, perdón, para terminar, es la especialización del pulgar oponible, permitiéndole hacer herramientas. La B, si es la B, entonces, ¿qué características son? ¿Qué características considera la opción B, alumna? El crecimiento de la masa encefálica, la posición erguida y especialización del pulgar para herramientas. Claro. Ya, supongamos, ¿no? El crecimiento de la masa encefálica, básicamente, no lo hagamos por memoria, ¿no? O por tener respuestas, pero el crecimiento de la masa encefálica, ¿a qué consideraciones creen ustedes que se debe? ¿O basados en qué? Sí se mencionó también. ¿Por qué los Homo sapiens sí se desarrollaron a nivel de masa encefálica? ¿Qué es lo que hubo? ¿Qué cambio hubo en su comportamiento? La alimentación cambió, mejoró en cierta parte. Exacto, su alimentación cambió gracias al fuego, ¿cierto? A la cocción de alimentos, ¿cierto? Muy bien. A ver, si para el tiempo, ya. Ese tipo de asociación que estamos haciendo es para que no se memorice, sino se entienda, ¿no? Y podamos contextualizar lo que estamos leyendo. Yo les cuento una pequeña anécdota. Yo soy sociólogo, pero yo antes de eso estudié ingeniería electrónica. Pude tener, digamos que la dicha, no sé si llamarlo, de ingresar a una carrera de ciencias y una de letras. Lo principal fue que ustedes van a dominar siempre un tipo de conocimiento, ¿no? De lo que más les guste, digamos, o lo que más fácil se le haga. Pero con una especie de entendimiento de lo que es las letras, al menos, se le va a facilitar, pues, no solo va a ser por memorización, y los puntajes, al menos en letras, algo que le quería decir es que básicamente si tú dominas letras, lo que te va a hacer ingresar va a ser eh, dominar un poco, hacer la diferencia. Y esa diferencia va a ser ciencias. Si tú dominas ciencias y vas hacia ciencias, vas a tener un puntaje mínimo, lo que te va a ayudar a hacer la diferencia va a ser letras. Entonces, hay que tener un poco, ese es un pequeño tip que le quiero dar, ¿no? Como alguien que irónicamente pudo ingresar a dos carreras totalmente distintas, ¿no? Bueno, sigamos. El enunciado 3. Queda tiempo y nos quedan pocos ejercicios. A ver, avancemos. Dice, la edad de piedra recibe este nombre debido a que la piedra fue el material que más usaron las especies del género Homo, ¿no? Los homínidos, hasta evolucionar en seres humanos, los Homo sapiens, para elaborar sus herramientas y satisfacer sus diversas necesidades, permitiéndole su desarrollo. Comprende las etapas paleolítico, inferior, medio, superior, mesolítico y neolítico. En relación, el enunciado dice, en relación con las transformaciones de las herramientas de piedra ocurridas en esa etapa, podemos mencionar lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo correcto? A ver, son 4. El paleolítico inferior se inició en la elaboración de instrumentos líticos
El Paleolítico superior se produjo con la construcción de formas megalíticas, o sea, mayor cantidad, ¿no?, de construcciones como la arquitectura, ¿acuerdan? El Mesolítico se comenzaría con el desarrollo de la industria microlítica, es decir, herramientas más pequeñas, ¿no?, más precisas. Y la cuarta es que el Neolítico se va a mejorar los artefactos mediante la técnica de lascas. Aquí ya está un poco más específico. Otra vez, el inferior es... ¿Cuáles estas son las verdaderas, no? El Paleolítico inferior es la elaboración de instrumentos líticos, básicamente es la piedra. El superior es la construcción de formas megalíticas, la arquitectura, ¿no? El Mesolítico comenzaría con el desarrollo de industrias de la microlítica, que son herramientas más pequeñas. El Neolítico se mejoraría en los artefactos mediante técnicas de lascas. ¿Cuál es la respuesta? A ver, en la opción A nos dice que solamente la opción 1 y 3, o sea que el Paleolítico inferior, instrumentos líticos, y el Mesolítico comenzaría con el desarrollo de la industria microlítica. La opción Profesor, B, ¿qué es no, técnica de lascas? de lascas. Ajá, Si no ¿qué lo es? de lascas, tendría que averiguar la luna, la verdad, porque no lo menciona en la separata. Ese es un tip. Si no está en la separata, Ah, entonces ok, ok. descartado. Claro, esas son pequeñas cosas que vamos a darnos cuenta. Ahora, no está mal que googleemos o que busquemos el significado, porque sí. Ahora, una característica es que surgen palabras rimbombantes o que te llaman al error. Básicamente es porque no, pues no están, pero no nos confiemos, ¿no? Por eso tratemos de no memorizar. La respuesta es el A, ¿no? El inferior, de los líticos, y el mesolítico con el desarrollo de industrias microlíticas. Si ustedes tienen dudas, porque incluso algunos dirán, no entiendo, no me parece, paleolítico superior, entonces, ¿qué hacemos? Regresamos a ¿Cuál la era la separación. clave, digo? ¿Jo? La A era la 1 y la 3. El paleolítico inferior, instrumentos líticos, y el mesolítico comenzaría con el desarrollo de la industria microlítica. Esas son las únicas verdades, ¿no? Por ejemplo, acá dice que el paleolítico, supuestamente el error es que el paleolítico superior produjo la construcción de formas megalíticas. Entonces vamos a la separata, dice el superior, formas megalíticas. Vamos al PPT, ¿no? El superior, vamos a buscar el superior, ¿verdad? Inferior, ya, al superior. Habitaron el mundo, arco y flecha, neolítico. La megalítica, ¿a quién corresponde? Al neolítico. No corresponde al paleolítico superior, ¿no? Acá solamente dicen que mejoró el arte y el arco y la flecha. La escritura megalítica corresponde al neolítico. ¿Por qué corresponde? Porque hay un tema de sedentarismo, ¿no? Ya crecen las ciudades. Entonces, para no responder de memoria, cuando vean la palabra megalítica, formas megalíticas, se refiere que hay una construcción mayor, hay una mayor cantidad de personas, ¿no? Igual que lo microlítico, ya es una especificación material mayor. Acuérdense, mientras mayor es el pulido de la piedra, la etapa aumenta. Hay una mayor civilización, ¿no? Entonces, eso es un criterio, ¿no? Para no memorizar solamente, sino entender cómo la historia va evolucionando a través de sus materiales, ¿no? Por eso es que la respuesta superior en formas analíticas no es, porque no hay centros poblados tan desarrollados en el Paleolítico superior, pero sí en el Mesolítico y en el Neolítico, ¿no? Las megalíticas son del Neolítico. Bueno, sigamos. El ejercicio 4. Ya vamos en la edad de los metales. Dice aquí, ¿no? Nos quedan 15 minutos. Dice, en el segundo periodo de la edad de los metales fue la edad del bronce. La primera, ¿cuál fue? Alumnos, la primera edad de los metales, ¿se acuerdan cuál fue? A ver, ¿cuál fue? Si saben eso, no van a El cobre. memorizar. Exacto, el Cobre. cobre. Muy bien. A ver, ustedes, como lo mencioné ahí en detalle, ¿ustedes cómo creen que se desarrolla el descubrimiento del cobre? ¿A través de qué? ¿Del uso de qué anterior? La piedra, ¿cierto? La piedra. Ajá. Claro. El cobre, los minerales salen de la piedra, de la montaña. Entonces,
cómo se desarrolla el fuego, los hornos, digamos. Entonces los humanos ven que surgen los minerales y ven cómo se van uniendo, ¿no? Dicen, ¿qué es esto, no? Y pueden modificarlo poco a poco. Bueno, el segundo periodo de los metales fue el bronce. A lo largo de esta edad, ¿no? Este metal fue sumamente resistente, se utilizó para la fabricación de herramientas, armas y objetos de diversa índole, suplantando a la piedra definitivamente. Ya la piedra era demasiado, muy difícil de trabajar, mucho más fácil era separarlo en el cobre, era más moldeable, más maleable, es una característica, ¿no?, de los metales. Más adelante ya el cobre hasta ahora se usa incluso para la electricidad. Es muy útil. Bueno, vamos a ver. Las transformaciones ocurridas en esa etapa, diga pues verdadero o falso, según corresponda. Yo voy a decir un enunciado y ustedes me van a decir si es verdadero o falso. Ya interrúmpame, no hay ningún problema. Enunciado número 1, ¿no? Iniciación de la economía productora se basó en la agricultura y la ganadería. La iniciación de la economía productora basada en la agricultura y la ganadería fue en la época del bronce. ¿Verdadero o falso? Vayan pensando, si ya saben la respuesta. Falso. Falso, Falso. falso. Falso, profesor. ¿Por qué fue falso? ¿Por qué Falso. fue? Fue en el ¿Dónde neolítico. se inició En el la...? cobre se inicia eso. Claro. Acordémonos también que ya existía la hoz de madera que permitía la agricultura, permitía un desarrollo agrícola. Acuérdense de eso también. Después, la invención de la escritura, otro enunciado es la invención de la escritura, fue como uniforme sumeria y la jeroglífica egipcia. O sea, la agricultura fue con los sumerios y con los jeroglíficos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Porque, pero hay una característica aquí. Esa escritura era alfabética o era con imágenes. Con imágenes. Muy bien, Imágenes. El alfabeto es de los fenicios. exacto. Muy bien, con imágenes. Eso también, un adherente, ¿no? Para que se acuerden. Otro enunciado. La aparición del Estado de tipo teocrático y militarista con base esclavista fue en la época del Bronce. La aparición del Estado de tipo teocrático. Acuérdense que es teocrático, ¿no? Un Estado basado en la religión y una jerarquía. Y militarista, o sea, ya había un ejército especializado con base esclavista. ¿Verdadero o falso? En la época del Bronce. Verdadero. Sí, es verdadero. ¿Por qué es verdadero? ¿Y por qué no apareció en la época del cobre? Básicamente, si revisamos la separata, ¿por qué no apareció en la época del cobre? A ver. Ay, estoy viendo neolítica. Uy, ¿quién está? Se me fue. Aquí está. ¿Por qué no en la época del cobre? Por el ejército. Las armas de la época de bronce son más duraderas. Por el tema de las ciudades, ¿no? Por una revolución urbana. Al existir esto, simplemente el Estado no se desarrolla. Sin un ejército, un Estado no puede desarrollarse, no puede competir, digamos, con otros estados, con otros centros urbanos, ¿no? Entonces, el material del bronce permite los ejércitos, permite que el Estado pueda desarrollarse más. Básicamente es eso. Perdón. Y la última enunciado de este ejercicio es la utilización del sistema alfabético fue difundido por los fenicios en Asia. ¿Verdadero o falso? Ya por ahí comentaron algo de eso. ¿El sistema alfabético fue difundido por los fenicios en Asia o por otra cultura? Por los fenicios, ese es un aporte. Alfabético. Ya, según lo que tengo aquí, es falso. Es falso. Pero vamos a revisar la separata, ¿cierto? A ver, alumno, ¿usted por qué dice que fueron los fenicios? ¿Lo tiene? Bueno, sí, hace poco había googleado también esa parte. Bacán.
Y claro, me dijeron, el aporte de los fenicios es el alfabeto. Eso es lo Claro, que más se caracterizó. Pero eh, podríamos decir que es falso porque dice en Asia. exacto. Y en este caso los fenicios estaban más supongo que en Europa, ¿no? Es por el mapa que veo aquí. Pero sí, es No muy, es en, claro, no, los fenicios no están en un continente asiático que yo sepa. no, mm, claro, incluso creo que los fenicios vendrían a ser los turcos, es la zona actual, más o menos. O sea, es como que Euroasia, no solamente es un continente, pero es sumamente difícil ese enunciado, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que investigar, como lo que ha hecho su compañero. No olvidemos eso, ¿no? No se trata de memorizar, sino investigar, de ver otras fuentes, ¿no? Básicamente también esas historias. Se ha hecho una revisión ahí. A ver, Claro, una cosa más, no estoy tan de acuerdo ¿de con la Barata? 3 tampoco. Ah, ya, ya, ya. Genial. ¿Por Sí, qué? y creo ¿Cuál yo es? que ya desde la edad de cobre se ha iniciado lo que es el tema de los esclavos, porque desde que se surge la propiedad privada, Ujú. ahí es donde se genera también eso. Y creo que ya desde la edad de cobre eso surge, porque ya dejan de ser ya dejan los clanes más que todo y dejan de ser personas que se transportan según a su clima, según el ambiente, ¿no? Se quedan y saben lo que es el tema de la agricultura y la ganadería. Claro. Sí, tienes Puedo razón. entender eso. Tienes razón. Lo que sucede es que, al parecer, aquí habla del bronce como una revolución urbana, básicamente por la durabilidad de los elementos y por la capacidad de la guerra, ¿no? Claro, esclavista puede haber sido, pero el tema militarista y teocrático quizás no, ¿no? Siguen habiendo, pues, utensilios, que hay intercambio, pero se destaca cuando ya, digamos que sigue algunos, digamos que hay algunas naciones que usan más el cobre, pero nace una nación que usa el bronce, es en cierta manera superior militarmente, ¿no? Entonces, esta nación crece más y puede expandirse. Mire, acuérdate, base esclavista, imperios expansionistas. Ya había pues algunos imperios o naciones, pero la remarcación de la revolución urbana es en base a una cuestión material. Entonces, al haber mejores armas, ¿no? Eh, bueno, se marca una etapa. Quizás por eso es que habla de mayores posibilidades, ¿no? De un Estado teocrático militarista. O sea, es el inicio, ¿no? Hasta que se descubra mayores registros, quizás tu aseveración o tu hipótesis va a tener mayor sentido, ¿no? Bueno, y vamos con la último enunciado, ya van a ser igual las 9:30. El último enunciado dice, el hierro, ¿no? La última edad que estamos estudiando, es un metal maleable y resistente. Empezó a trabajarse una vez que se dominó las técnicas metalurgias del bronce, ¿no? Después, ahora, también las técnicas metalúrgicas van evolucionando porque un mineral ayuda digamos que disolver otro mineral, ¿no? Por ejemplo, el mercurio, el cobre se ayudan mutuamente, ¿no? Para poder disolver, para sacar el oro, se necesita otros minerales o otra cocción, otros tiempos. O sea, hay toda una química ahí. Mientras mayor es la técnica, mayor involucramiento de otros metales hay. Bueno, el hierro, metal maleable resistente, empezó a trabajarse una vez que se dominó técnicas metalúrgicas del bronce. Esto hizo que durante la Edad del Hierro, aquellos pueblos que dominasen su fabricación se fortalecieron, ¿no? Justo lo que hablamos en antes. Cuando se domina una técnica, una revolución material, hay mayor capacidad militar y económica, ¿no? El tipo de trabajo predominante opciones, espera, ¿cómo lo hago aquí? El tipo de trabajo predominante a ver, digamos que voy a ver solo dos opciones ya. Fue el alquiler de siervos, no, mejor no, esa no. Fue la mano de obra comunal en las economías más consolidadas o fue la esclavitud forzada en las economías más consolidadas. ¿Cuál de las dos fue para ustedes? La mano de obra comunal. Esclavitud. ¿La mano de obra es comunal o la Yo, esclavitud forzada? esclavitud forzada.
Ujú. A ver, la compañera que dijo mano de obra comunal, ¿a qué se refiere o qué entiende usted como mano de obra comunal? Yo creo que se refiere al hecho de que el pueblo, las personas de donde estaban estos lugares, solo, o sea, como había hierro, el único trabajo el que podían encontrar o el más rentable era trabajar con este material, con este metal. Entonces, Claro, por eso es que yo pongo la mano de obra comunal. Y porque luego, en la segunda parte, para completar, sí. Dice los dice, imperios se expandieron, ¿no? demostrando su fuerza militar a través del uso principal de armadura metálica. Entonces, Claro, podría ser, podría ser. Sí, pero, a ver, si nos basamos solamente en la separata, en ningún momento menciona mano de obra comunal y armadura metálica. Si solo nos basamos en la separata, ¿no? Pero, como has argumentado, tiene cierto sentido. La respuesta es, pues, la esclavitud forzada y los carros de combate, que sí está en la separata. Pero como no queremos basarnos en un conocimiento netamente memorístico, pues tenemos que decir, pues, que la mano de obra comunal se usó para todo lo que significa la productividad, ¿no? O sea, para todo tipo de fabricación, de cuestiones. Pero una característica importante del trabajo con minerales, ¿no? Que aún existe, es, pongamos, la contaminación, es un trabajo muy fuerte y prácticamente siendo hasta un poco graciosos, ¿quién quiere trabajar algo tan fuerte, ¿no? O sea, trabajo forzado. Entonces, al haber guerras, haber un desarrollo metalúrgico, las economías, los reyes, los que dominaban, pues, ¿no? Los reyes, por así decirlo, los señores feudales, etcétera, tenían pues una mano de obra, una gran cantidad que era trabajo forzado. Entonces, por eso es que no es que lo hacían, no es que trabajaban para comer, por el bienestar de su comunidad necesariamente, sino trabajaban porque habían perdido en la guerra. Entonces se lo usaba como animales, mejor dicho, ¿no? Y por eso es que es la esclavitud forzada. En base al uso de las personas, derechos humanos en esa época no había nada de eso, es que se desarrollan las sociedades en base a la violencia. No solamente era el trabajo comunal, ¿no? Sino en base a la violencia. Y la base del desarrollo no industrial en esa época es básicamente la guerra. Por eso es que el otro es la fuerza militar de los carros de combate. Las armaduras metálicas son la época feudal, que vamos a ver más adelante seguro, ¿no? No había pues armaduras metálicas tan desarrolladas en esa época, ¿no? Y bueno, ahora me está mencionando que ya es momento del receso. Eh, ¿Alguna duda, consulta que tenga? ¿Ninguna? Bueno, chicos, por lo que entiendo, receso significa que ya tengo que cortar, no lo sé todavía. Decirles que el repaso de la separata o el material que tengan es importante. Cuando tengan muchas dudas, traten de, ahí sí, fortalecerse en los conceptos que se les brinda, no ir tanto allá a otro concepto, ¿no? Y si hay una pregunta tan difícil como la anterior, eh, tratar de entender, ¿no? Por qué esa es la respuesta y no es la que otra fuente me señala, ¿no? Básicamente porque, como ustedes sabrán, ya todo está dado, o sea, ya las respuestas, digamos que están dadas. No es que nosotros vamos a realmente debatir y decir, no, esta respuesta no es porque tengo otra fuente. No, no va a suceder eso, pero esa actitud es muy, muy positiva, es muy positiva que tengan opinión, que tengan ese criterio científico de investigar, ¿no? Nada más, eso es lo único que les quiero decir y bueno, pues que estén bien, ¿no? Muchas gracias por participar de la clase y creo que eso ha sido todo. Gracias, chicos. gracias, profe. Que descansen. Un placer.
Gracias, gracias. ¿Qué me dice el chat? A ver, voy a ver. Muy bien, gracias. ¿Qué es eso? Ya acá.